Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Fonseca, soy de la Universidad de Mexicali del grupo de cuarto B y hoy vamos a ver las técnicas de la mandíbula de la materia de anestesia. Primeramente les voy a presentar la maqueta que hice, mi maqueta está hecha con un molde que yo ya había hecho de una maqueta anterior, pero usé el material de yeso y la hice con plastilina. Hice los dientitos de colores fluorescente, uno de cada color con plastilina, y lo hice con yesito. Los colores que utilicé para esta maqueta fueron elegidos para que se mirara diferente, porque con la luz azul se miran muy fluorescentes. Les voy a dejar una foto de cómo es que se pueden ver. Los materiales que vamos a utilizar va a ser un cubrebocas, unos guantes, anestesia tópica, espejo o separador, agujas, gorrito quirúrgico, algodón o gasa, jeringa Carpol y un cartucho. Primeramente vamos a empezar con el bloqueo del nervio dentario inferior. Es importante llegar con la aguja a las proximidades del orificio del conducto dentario inferior. El nervio dentario inferior va a penetrar lo que es el orificio superior del conducto dentario, el cual se va a ubicar por detrás de la espina de Spix. La solución anestésica se va a depositar alrededor de este orificio antes de que el nervio penetre el conducto para que se impregne. Las estructuras anatómicas son el borde anterior del músculo macetero, el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, la línea oblicua interna y externa y el triángulo retromolar. Para la técnica directa usaremos como referencia la cresta oblicua externa y nos vamos a imaginar una línea imaginaria paralela al plano oclusal de los molares inferiores entre 6 a 10 milímetros por encima. Para el plano horizontal se va a visualizar una depresión o una fosa pterigotemporal que se forma lentamente al ligamento pterigomandibular. Una vez que ya tengamos ubicados los planos, se va a introducir la aguja de forma perpendicular a la superficie de la mucosa. Vamos a colocar la aguja al nivel de los premolares, opuestos al lugar donde vamos a anestesiar. Al contactar con el hueso, vamos a retirar 1 milímetro y vamos a aspirar. Luego vamos a inyectar con lentitud 1,5 del cartucho de anestesia de la solución durante 60 segundos como mínimo. Después de esto, vamos a retirar lo que es la aguja con mucha lentitud y vamos a taparla. En la técnica indirecta, el cuerpo de la jeringa va a reposar sobre lo que es la cara oclusal de los molares. Vamos a irlo resbalando hacia atrás. Se va a perforar la mucosa y el músculo buccinador hasta chocar con lo que es el hueso del trígono retromolar. Y el recorrido suele ser de unos 5 milímetros como máximo. De esta manera vamos a seguir. Aquí me hice a un ladito para que pudieran ver poquito mejor. Estamos introduciendo lo que es la solución anestésica. Ahí aspiramos y supuestamente salió negativa y vamos a introducir la solución. Después de esto solamente vamos a retirar lento. Técnica de bloqueo del nervio bucal. El nervio pasa por las haces de los músculos pterigoideos, se divide en dos ramas, ascendente y descendente, va a aportar inervación sensorial a tejidos blandos y tiene una tasa de éxito alta. Esta técnica va a inervar el nervio bucal. Para esta técnica se recomienda usar una hoja larga de calibre 25 o 27. El punto de inyección va a ser la mucosa bucal y distal al molar más distal del arco mandibular. Los puntos de referencia son los molares inferiores y el pliegue mucobucal. En este caso, el dentista debe de sentarse correctamente en la posición de las 8 horas. Si el dentista es diestro, es a las 8 horas y si es zurdo, se va a colocar a las 10 horas.
nos vamos a colocar a las 8 horas del paciente. De esta manera. El paciente debe estar colocado en posición supina o en semicúbito. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar con una gasa estéril, vamos a limpiar, vamos a aplicar el antiséptico tópico y lo vamos a dejar aproximadamente por 2 minutos. Después, con el dedo índice de la mano izquierda, en caso de ser diestro, vamos a traccionar los tejidos blandos bucales en el área de inyección para poder ver mejor. Se va a dirigir la hoja con el bisel hacia abajo, hacia el punto de inyección, mirando al hueso y paralela al plano oclusal del lado de la inyección bucal de los dientes. Vamos a introducir la hoja de la mucosa en la mucosa distal y bucal al último molar y vamos a ir avanzando lento hasta contactar con el mucopriostio. Aspiramos para verificar que no estamos en un vaso y si es negativa vamos a inyectar la solución despacio a 0,3 milímetros por 10 segundos. Si la solución se sale de la boca y la punta de la jeringa la introducimos más, volviendo a aspirar y continuando inyectando. Retiramos la aguja y esperamos alrededor de unos 3 a 5 minutos en lo que hace efecto y la vamos a tapar. Bloqueo del nervio mentoniano. Se divide en varias ramas, se localiza tomando como referencia los ápices de los premolares, no es frecuente, tiene un alto éxito y es para procedimientos sobre tejidos blandos. El nervio anestesiado va a ser el nervio mentoniano, un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Se recomienda utilizar una aguja corta de calibre 25 a 27. El punto de inyección es el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior a él mismo. Los puntos de referencia son los premolares inferiores y el pliegue mucobucal. La orientación del bisel es hacia el hueso durante la inyección y nos vamos a colocar correctamente. Si somos diestros, vamos a colocarnos de frente al paciente cómodamente. Se recomienda que el paciente esté en una posición de supinación o en una posición de semidecúbito. También se puede aceptar esa posición. Se le pide al paciente que cierre un poco la boca para tener un mejor acceso a lo que es el punto de inyección. Vamos a localizar lo que es el agujero mentoniano colocando lo que es el dedo índice en el pliegue mucobucal y presionamos contra el cuerpo de la mandíbula en el área del primer molar. Vamos a ir desplazando lo que es el dedo despacio en dirección anterior hasta notar debajo de él una escotadura irregular y cóncava. El agujero suele hallarse alrededor del ápice del segundo premolar, pero también se puede encontrar en el anterior o posterior de esta zona. El paciente puede sufrir dolor porque estamos presionando el dedo en la zona y se puede localizar más fácil con una radiografía. Preparamos el tejido de punto de inyección con una gasa estéril y antiséptico por 1 minuto aproximadamente. Con el dedo índice de la mano izquierda vamos a traccionar el labio inferior para mejorar la visibilidad y vamos a dirigir la aguja hacia el punto de inyección con el bisel al hueso. Vamos a introducir la aguja en la mucosa del punto a la altura del canino o del primer premolar hacia el agujero mentoniano. Le introducimos lento a una profundidad de aproximadamente 5 a 6 milímetros para que sea más eficaz el bloqueo. Aspiramos en 2 planos. Si es negativa, inyectamos 1/3 de cartucho por 20 segundos y retiramos la jeringa despacio. Vamos a cubrir, una vez que finalicemos con esto, la aguja con el taponcito y nos vamos a esperar de 2 a 3 minutos antes del tratamiento. Bloqueo del nervio mandibular, técnica de Go-Gates. Representa un verdadero bloqueo del nervio mandibular, es exitosa, tiene menor incidencia de aspiración positiva y el paciente se puede sentir incómodo. Los nervios anestesiados son el alveolar inferior, mentoniano, incisivo, lingual, miloioideo, auriculotemporal y el nervio bucal. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja larga de calibre 25 o 27. El punto de inyección es la mucosa de la cara mesial de la rama mandibular en la línea que tiene la escotadura intertrágica de la comisura bucal, inmediatamente distal al segundo molar maxilar.
Los puntos de referencia extrabucales son el trago inferior, el centro del conducto auditivo externo y la comisura bucal. La inyección se va a colocar por debajo de la cúspide mesiolingual del segundo molar del maxilar y la aguja se va a introducir en los tejidos blandos. El dentista se debe de colocar correctamente. Si es diestro, se va a colocar en la posición de las 10 horas mirando hacia la dirección del paciente. Vamos a colocar al paciente en una posición supina o en una posición de semicúbito. Se le pide al paciente que se extienda el cuello y que abra bien la boca para que el cóndilo se sitúe en la posición más frontal y esté más próximo al tronco del nervio mandibular. Colocamos el dedo índice o el dedo pulgar en la mano izquierda, sobre lo que es la apófisis coronoides, y para que esto nos va a ayudar a que podamos visualizar más lo que son los puntos de referencia extrabucales. El punto de entrada de la aguja se encuentra en distal al segundo molar maxilar. Se hace la preparación de los tejidos. Primeramente vamos a poner una gasa estéril, el antiséptico tópico por 1 minuto como mínimo, y con la jeringa en la mano derecha vamos a dirigir hacia el punto de inyección desde la comisura bucal contralateral. Introducimos poco a poco y lento, vamos a ir manteniéndonos en la línea de la aguja con la línea de la comisura bucal y la escotadora paralela al ángulo, formando una línea entre la oreja y la cara. El cuerpo de la jeringa se va a apoyar en la comisura bucal sobre los premolares, la altura del punto de inyección sobre el plano oclusal de 10 a 25 milímetros aproximadamente. Vamos a introducir la aguja en el espacio hasta contactar con lo que es el hueso de la apófisis condilar. Si no contacta, vamos a retirar la aguja poco y vamos a cambiarnos de dirección. No vamos a inyectar la solución anestésica si aún no contacta con el hueso. Vamos a retirar la aguja 1 milímetro y vamos a aspirar en 2 planos, y si es positiva vamos a retirarnos un poco y la vamos a introducir de nuevo. Si es negativa, vamos a inyectar la solución de 1,8 de cartucho y vamos a retirar la aguja lentamente y la vamos a cubrir. Bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada de Basirania equinosi. Esta técnica se va a realizar a boca cerrada cuando el paciente tiene una limitación de apertura. Los nervios anestesiados van a ser el alveolar inferior, incisivo, mentoniano, lingual y maloideo. Para esta técnica se recomienda una hoja larga de calibre 25 a 27. El punto de inyección son los tejidos blandos sobre el borde medial de la rama mandibular, directamente adyacentes a la tuberosidad maxilar a la altura de la unión mucogingival, contigua al tercer molar maxilar y miloideo, en dirección inferior desde el agujero oval hacia el agujero mandibular. Los puntos de referencia son la unión mucogingival y el tercer o segundo molar maxilar. La orientación del bisel es hacia la dirección contraria del hueso de la rama mandibular y nos vamos a colocar correctamente, que ese va a ser el primer paso. Si el odontólogo es diestro, se va a sentar en la posición de las 8 horas. El paciente se coloca en posición supina o en posición de semicúbito. El índice o el dedo pulgar de la mano izquierda lo vamos a colocar sobre la apófisis coronoides y vamos a retirar los tejidos blandos del borde medial de la rama de la mandíbula para mejorar la visión. Vamos a visualizar los puntos de referencia, que es la unión mucogingival del segundo y tercer molar maxilar y la tuberosidad del maxilar. Vamos a preparar los tejidos con una gasa estéril, con el antiséptico tópico por 1 minuto como mínimo. Le vamos a pedir al paciente que cierre la boca y que relaje los músculos de la masticación. Desplazamos los tejidos blandos en dirección lateral y vamos a mantener el cuerpo de la jeringa paralela al plano oclusal maxilar y la aguja a la altura de la unión mucogingival del tercer molar maxilar. Mantenemos el bisel en dirección opuesta a la rama de la mandíbula. La aguja se va a introducir en lo que son los tejidos y se va a desviar a la rama mandibular cerca del nervio alveolar inferior. Vamos a introducir la aguja a 25 milímetros en el tejido y aspiramos en 2 planos. Si esta es negativa, vamos a depositar lo que es 1,5 a 1,8 de cartucho por 60 segundos. Retiramos lento y en 1 minuto y pasados va a comenzar a aparecer la anestesia en el labio y la lengua, y nada más nos tenemos que esperar poquito para poder realizar el procedimiento. Ahí vamos a retirar lentamente y vamos a tapar la jeringa.
Bloqueo del nervio incisivo. Se origina directamente del nervio alveolar inferior en el agujero mentoniano. Si anteriormente se hizo el bloqueo del nervio alveolar inferior y del nervio mandibular, no es necesaria hacer esta técnica, ya que se bloquea automáticamente el nervio incisivo si está bien colocada la técnica. Los nervios anestesiados es el mentoniano y el incisivo. Para esta técnica se recomienda una hoja corta de calibre 27. El punto de inyección es el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior a él. Los puntos de referencia son los premolares inferiores y el pliegue mucobucal. Primeramente nos vamos a colocar correctamente. Si somos diestros, nos vamos a colocar cómodamente frente al paciente para que se pueda introducir la jeringa en la boca del paciente por debajo de la línea de la mirada. Se va a colocar al paciente en una posición supina o semicúbito. Le vamos a pedir al paciente que por favor cierre su boca para lograr un mejor acceso y que sea más sencillo para nosotros. Vamos a localizar lo que es el agujero mentoniano. Colocamos el dedo índice o el dedo pulgar en el pliegue mucobucal y vamos a ir presionando contra el cuerpo de la mandíbula por el primer premolar. Lo que vamos a hacer es desplazar el dedo hacia anterior hasta notar que el hueso se va a volver irregular y cóncavo. El paciente puede sentir dolor debido a que estamos presionando contra su hueso y se puede localizar más fácilmente con unas radiografías. Vamos a seguir preparando lo que es el punto de inyección con una gasa y con un antiséptico tópico por 1 minuto aproximadamente. Con el dedo índice de la mano izquierda vamos a traccionar lo que es el labio inferior para ver mejor. Dirigimos la aguja hacia el hueso y avanzamos la aguja hasta alcanzar el agujero. Se encuentra la aguja a la profundidad de 5 a 6 milímetros. No es necesario introducir en el agujero la aguja, sino simplemente con que esté alrededor para tener una buena eficacia, una buena técnica con éxito. Aspiramos en 2 planos y si es negativa inyectamos lento 0,6 milímetros por 20 segundos. Después vamos a retirar lentamente la aguja y la vamos a cubrir y nos vamos a esperar de 3 a 5 minutos antes del procedimiento. Aquí vamos a ver cómo la vamos a retirar. Después la tenemos que tapar de esta manera